Cuádralo bien, acércate, que puedas tener buen foco. Tú eres libre de moverte como quieras. Ahí, ¿por qué te mueves? Ya. Cuello, Sí. Ya. Ya, 1, 2, 3. En continuación de lo que habíamos descrito de los músculos pertenecientes al triángulo anterior, vamos a ahora explicar a los músculos que se encuentran en el triángulo posterior. El primer músculo, obviamente, de referencia es el músculo esternocleidomastoideo, el cual se origina a nivel del esternón, a nivel de la porción media de la clavícula, y desde ahí se va a insertar a nivel de la apófisis mastoides. El esternocleidomastoideo es inervado por el 11º par craneal o nervio espinal, pero al ser este nervio de un componente y una característica de diferencia somática general, se le adosan raíces correspondientes a la raíz cervical C2, por lo general, para aportarle la inervación de propiocepción que debe tener todo músculo estriado. Para poder ver los músculos que se encuentran en el triángulo posterior, hemos desinsertado el esternocleidomastoideo, hemos cortado la vena yugular externa y procedemos a levantarlo hacia arriba para poder ver en su totalidad, en primer término, al homoyoideo, sobre el cual puedo ver el vientre anterior ya estudiado, el tendón intermedio del homoyoideo y el vientre inferior del homoyoideo. Vuelvo a repetir, el homoyoideo es inervado por el asa cervical. Otros elementos importantes que podemos notar es la presencia del músculo escaleno anterior, el cual se está originando a nivel de las apófisis transversas de las vértebras cervicales superiores y finalmente se está yendo a insertar a nivel de la primera costilla en el tubérculo escalénico. El siguiente músculo que podemos notar es el músculo escaleno medio, el cual se ve en este punto, el cual también se está originando a nivel de las apófisis transversas de las vértebras cervicales y va a insertarse mediante dos haces, uno a nivel del borde superior de la primera costilla y el otro a nivel del borde superior de la segunda costilla. El músculo que vemos por detrás no es otro más que el músculo escaleno posterior, el cual, originándose también en las apófisis transversas de las vértebras cervicales, va a terminar insertándose a nivel de la segunda costilla. Y finalmente, paralelamente a este, notamos a otro músculo que no sería otro que el músculo angular elevador del omóplato. Entre el escaleno anterior y el escaleno medio existe este espacio que se conoce con el nombre de hiato interescalénico. ¿Ya? El hiato interescalénico va a permitir que nosotros podamos ver, atravesar o salir a través de este espacio a el plexo braquial, obviamente a nivel de sus troncos superiores. Vamos a desplazar ligeramente al músculo homoyoideo para poder ver mejor esta situación. Entonces estamos viendo al plexo braquial, obviamente aquí lo que corresponde al tronco primario superior. ¿Ya? Vamos a ver que si es que yo retiro hacia arriba el tronco primario superior y trato de hacer espacio por detrás del escaleno, puedo llegar a visualizar al tronco primario medio y por debajo al tronco primario inferior. Por debajo de la emergencia de estos troncos primarios del plexo braquial, puedo notar cómo aparece en la región la arteria subclavia, la cual también está atravesando el hiato interescalénico. Notemos también a esta altura de la disección lo importante que es cómo la arteria subclavia está yendo por detrás del músculo escaleno anterior y sin embargo la vena subclavia, que es este elemento que estamos viendo acá, ¿no?, está yendo en realidad entre el músculo escaleno anterior y la clavícula. Entonces, tanto vena subclavia como arteria subclavia no están llegando hacia el hueco axilar bajo las mismas referencias. Vuelvo a repetir, la vena subclavia pasa entre el escaleno anterior y la clavícula, mientras que la arteria subclavia está pasando entre el escaleno anterior y el escaleno medio que se encuentra por detrás.
Sobre esta propia imagen también podemos ver algunos nervios que se relacionan con los músculos que encuentro en la región del cuello y además con la región escapular. Es así que puedo notar a este nervio que no es más que la rama de C5 y que además está dándome este nervio que no es otro más que el nervio conocido como escapular dorsal, también conocido con el nombre de nervio de los romboides. Notemos además que si bien es cierto este nervio, cuando lo tracciono, claramente se va a la parte posterior de la escápula, está siendo acompañado por esta arteria que vemos en este punto, que no es otra que la arteria cervical transversa, la cual debería de ser rama del tronco tiro bicérvico escapular, pero que en este caso, si nosotros la seguimos, vemos claramente que se trata de una rama directa de la arteria subclavia. Otra característica que vemos en esta disección es que, si bien es cierto, el nervio escapular dorsal está claramente acompañando la arteria cervical transversa, puedo ver aquí otro fascículo que se está dirigiendo hacia abajo. Ese fascículo no es otro más que el nervio del serrato mayor, también conocido con el nombre de nervio torácico largo. Finalmente, otro nervio importante que se da y se debe de investigar a nivel de lo que es la región del cuello es el nervio frénico, el cual, como vemos, va a estar típicamente pasando por la región cervical exactamente por encima del músculo escaleno anterior. Y por último, otro nervio también relacionado, pero que se encuentra dentro de lo que se conoce con el nombre de la vaina vascular y carotidia, que no es otro más que el nervio neumogástrico o vago. Para determinar a este nervio, lo estoy traccionando, ya apareció ahí, y vemos obviamente al nervio neumogástrico vago, el cual está descendiendo desde la región del triángulo carotidio superior hasta la región del triángulo carotidio inferior. Hay que ver además cómo este nervio después va a dar un ramo que rodea la arteria subclavia, el cual se conoce como el nombre del recurrente laringio del lado derecho. Para terminar la explicación sobre la musculatura que encontramos en este nivel, vamos a explicar los triángulos que podemos ver en la parte inferior de lo que corresponde a la región cervical. En primer lugar, recordemos que el músculo esternocleidomastoideo tiene esta posición. Estoy colocando la pinza para que pueda ser evidenciarlo mejor. Existe lo que es el triángulo carotidio superior, el cual estaría limitado por la porción posterior del digástrico, por el borde supero y lateral del homoyoideo y obviamente el borde anterior del esternocleidomastoideo. Existe a su vez lo que se conoce como el triángulo carotidio inferior, el cual estaría limitado por el borde posterior o inferior y además medial, disculpen, no posterior, sino medial e inferior del homoyoideo en su vientre anterior, la línea media y además el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo que estamos colocando de manera de simulación conforme a podría compararse la pinza. De la misma manera, existen triángulos a nivel de lo que es la región del triángulo posterior. En esta región del triángulo posterior vamos a encontrar a dos triángulos. El triángulo homotrapezoidal y el triángulo homoclavicular. ¿Cómo se limita el triángulo homoclavicular? Se va a limitar por la porción o lo que vendría a ser el fascículo inferior del músculo homoyoideo, ¿no? O vientre inferior del homoyoideo, el borde lateral del esternocleidomastoideo y además la clavícula. De ahí es que viene el nombre de triángulo homoclavicular.
El otro triángulo es el lomo trapecial, en el cual vemos que los límites serían el borde lateral del esternocleidomastoideo, el vientre inferior del homoyoideo, y además, notamos acá, estaría haciéndose presente el borde anterior del músculo trapecio. Obviamente me doy cuenta entonces que dentro de lo que es el triángulo homoclavicular estaría el músculo escaleno anterior, estaría la arteria subclavia y obviamente algunas raíces que correspondan, sobre todo las inferiores, al plexo braquial. Mientras que en el triángulo homotrapecial podríamos encontrar tranquilamente a los músculos escaleno medio, escaleno posterior, angular elevador del omóplato, arteria cervical transversa, nervio escapular dorsal y además de los nervios supraescapular y arteria supraescapular que vamos a exponer a continuación. Vamos a retirar al músculo esternocleidomastoideo hacia arriba y vamos a iluminar bastante la región para que pueda ser posible la determinación de lo que en este momento se va a presentar. En esta imagen podemos notar entonces a la ya estudiada arteria cervical transversa nuevamente. Cuando tracciono a este nervio, que es el nervio escapular dorsal, hacia adelante, puedo notar claramente cómo aparece el nervio escapular dorsal, y si es que sobre esto regreso hacia el tronco primario superior y lo tracciono, puedo inmediatamente reconocer a este nervio, que no es otro que el nervio supraescapular, que vendría a ser la primera rama colateral del tronco primario superior. Notemos cómo este nervio supraescapular se va a dirigir al borde superior de la escápula, acompañado de la arteria que estamos viendo aquí, que no es otra que la rama o la arteria supraescapular, que viene a ser una rama del tronco tiro bicérvico escapular. Con eso, doctores, entonces acabamos de terminar de hacer una revisión de todos los músculos que corresponden a la región del triángulo posterior y además de sus correspondientes inervaciones y acciones. Solamente queda mencionar que obviamente los músculos escalenos anteriores, medio y posterior son músculos que se van a relacionar con los movimientos de lateralización de la cabeza, están inervados por el plexo cervical, pero cuando el punto fijo corresponde a las apófisis transversas de las vértebras cervicales, son músculos que van a estar en relación a convertirse en músculos accesorios de la respiración al elevar tanto la primera como la segunda costilla.